Buenos días, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a otra sesión de las que nuestra iglesia ha preparado para entender el mensaje que el Señor nos manda a través del libro de los Hechos. Hoy día vamos a terminar de ver el capítulo 9 y vamos a iniciar el capítulo 10. Habíamos estado viendo que el mayor perseguidor de la iglesia, en este caso Saulo de Tarso, quien tenía el propósito de apresar y llevar a la cárcel a todos aquellos que predicaban en el nombre de Jesús, este gran perseguidor es elegido por Dios para que sea él el que continúe el ministerio que Jesús había ordenado que se prosiga por todo el mundo. Por sus antecedentes, esta persona, Saulo de Tarso, no es bien recibido por los discípulos del Señor. Y tuvo que intervenir otra persona, Bernabé, para que Pedro y Juan puedan aceptarlo y recibirlo como una persona que había tenido un contacto directo con Jesucristo y por lo tanto había sido transformado completamente. Y decíamos que Saulo había sido levantado porque los apóstoles nombrados por Jesucristo, a los cuales se les había dado la orden de que prediquen la palabra por Judea, por Samaria y por todo el mundo, se habían quedado en Jerusalén y no sabían de ese sector. Y la voluntad de Dios se va a cumplir, con nosotros o sin nosotros. Entonces veíamos que inicialmente Dios permitió que esta iglesia sea atacada justamente por Saulo, y esto provocó que muchos de los miembros escaparan a otros lados, y es así que hemos visto que Felipe llega a Samaria y predica la palabra, y la obra del Señor fuera de Jerusalén se inicia. Y luego, cuando Felipe se establece en Cesarea, Jesús levanta a Saulo. Jesús convierte a Saulo. Saulo no lo buscó, Jesús lo buscó a Saulo. Y este perseguidor tenía una particularidad frente a los otros apóstoles. Dice que predicaba la palabra con gran denuedo. Lo hacía con tal entusiasmo, con tal firmeza, que provocaba la confusión y posiblemente la ira de los que estaban contrarios a la prédica de Pablo. Y uno dice, si los apóstoles que habían vivido con Jesucristo, que habían recibido la orden directa de predicar su palabra y habían recibido poder para sanar enfermos, para levantar muertos, ¿por qué no lo hacían de mejor manera que Pablo? ¿Por qué estos que habían estado en la presencia de Jesucristo por mucho tiempo no predicaban la palabra con el denuedo que lo hacía Pablo? Y algo nos dijo Jesucristo al referirse a María Magdalena. Al que más se le perdona, más ama. Y a Pablo le había perdonado todo esto que había estado haciendo contra la iglesia. Pablo lo reconoció y seguramente su arrepentimiento fue grande. Y Pablo se dio cuenta de qué tamaño es el amor de Dios. Porque Jesús lo estaba perdonando pese a que él lo estaba persiguiendo. Por eso es que Pablo, al reconocer tan grande amor, es que predica la palabra con más entusiasmo que lo hacen los apóstoles. Y esto no es una apología de pequemos más para amar más al Señor, sino que
el amor de Dios se manifiesta de muchas maneras. Y porque Pablo estaba poniendo incómodos a las otras personas por su prédica tan inspirada y con tanto énfasis, es que lo quieren matar. Y en esta parte Lucas relata que no quieren matar a Pedro, no quieren matar a Juan, quieren matar a Pablo, porque esta persona lo hacía, todo lo que hacía lo hacía con un énfasis que no todos lo pueden hacer. Y por eso es que los otros apóstoles tienen que hacer escapar a Pablo o a Saulo y lo despachan hasta Tarso. Van hasta el puerto de Cesarea y de Cesarea una embarcación y lo envían a Tarso. Entonces los fariseos, al verse sin aquella persona que era la que con igual entusiasmo perseguía a la iglesia, pues dejan de perseguirla. Lo que nos está mostrando entonces que Pablo era el incitador principal para perseguir la iglesia. Y de eso fue perdonado. Cuando Saulo sale y es llevado a Tarso y está ahí un buen tiempo, pues los fariseos, al no tener ese instigador, dejan de atacar a la iglesia de Jerusalén. Entonces, en ese tiempo, ¿qué hicieron los apóstoles? Y en esta parte del libro de los Hechos, Lucas lo aparta a Pablo y empieza a hablar de lo que hizo Pedro. Porque en realidad Jesucristo nombró 11 apóstoles y luego a Pablo. Pero en Hechos vamos a ver la actividad de Pedro y de Pablo principalmente. La pregunta es, ¿qué hicieron los otros apóstoles? ¿Es que no hicieron nada? Seguramente que lo hicieron, lo que pasa es que no ha quedado reflejado en este libro de los Hechos. Entonces lo que este libro empieza a relatar es lo que hizo Pedro fundamentalmente. Como había paz en la iglesia, entonces Pedro se dispuso a predicar la palabra fuera de Jerusalén. Esto que les había pedido el Señor que hagan y que no lo hicieron inicialmente, seguramente influenciados por lo que había hecho Pablo, pues llevó a Pedro a decir, debemos salir o debo salir de Jerusalén para predicar la palabra. Pero también tendría que ir a visitar a los hermanos que ya habían sido convertidos por Pablo en otras regiones que estaban fuera de Jerusalén. El versículo 32 de este capítulo 9 dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Pedro salió de Jerusalén para predicar el Evangelio y llegó a una ciudad cercana que se llamaba Lida, que se encuentra en Jerusalén y Jope. Y allí sucedió algo extraordinario. Los versículos 33 y 34 dicen, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. ¿Qué se puede notar acá? No fue Eneas el que pidió a Pedro ser sanado. Eneas dice que estaba paralítico mucho tiempo, pero no le pide nada a Pedro. Pedro es el que se acerca y conociendo de su estado le dice, levántate.
y le aclara, le dice, Jesucristo te ha sanado. Veamos qué nos está diciendo esta parte de la palabra. Cuando se refiere a Eneas como uno llamado, ¿no? Dice, y halló allí a uno que se llamaba Eneas. Cuando se refiere de esa manera en la Biblia a una persona, se está refiriendo a un no convertido. Porque a los convertidos o se refiere como discípulos o como santos. Entonces era una persona no convertida la que estaba padeciendo de esa enfermedad. Y el Señor permite que Pedro haga un milagro en esta persona. ¿Para qué? ¿Qué es lo que buscaba el Señor? Buscaba ser conocido por estas personas. Porque la misión en la tierra de Jesucristo ya no es por los convertidos. La misión es por los no conversos, para llamarlos a la conversión. Y el Señor usa muchas maneras para llamar la atención de estas personas que no conocen al Señor. Si no, simplemente recordemos cómo es que nos acercamos al Señor. En qué momento y por qué razón nos acercamos al Señor. O nos levantamos un día y vimos diciendo, está lindo el sol, es un lindo día como para acercarse al Señor. No, algo tuvo que suceder y el Señor permitió que esto suceda. Y este es el mensaje que nos está diciendo. El Señor nos está buscando. Permanentemente nos está buscando. ¿Cuál fue el resultado de ese milagro? ¿Cuál es la evidencia de que el Señor estaba haciendo esta obra para atraer a los que no lo conocían? El versículo 35 dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. El Señor tenía un propósito y el problema es cuán sensibles somos nosotros al propósito de Dios. La pregunta es, ¿alguna vez el Señor llamó tu atención? ¿Alguna vez viste algo de lo que te admiraste y sabías que provenía de Dios? ¿Qué te ocasionó el ver a un amigo que en sus tiempos vivía contigo en el mundo y después de haber conocido al Señor tiene un cambio radical de vida? ¿Qué te produjo? Entonces, podemos decir que el Señor sí llamó nuestra atención en muchas ocasiones. La pregunta es, ¿cómo reaccionaste? ¿Cómo reaccionaste ante ese llamamiento del Señor? ¿Ya lo aceptaste o todavía andas buscando explicaciones en tu mente? Y si esto hizo el Señor con gente no convertida, ¿se imaginan lo que hace con los que ya están convertidos? Y enseguida el Señor nos empieza a relatar lo que hace con alguien convertido. El verso 36 dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Noten que a Tabita se la presenta como una discípula, es decir, como alguien que ya conocía al Señor y que era convertida. ¿Cuál es la evidencia que nos muestra la palabra para decirnos era convertida? Dice, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿Cuál es la evidencia de la conversión? El cambio de vida,
las buenas obras. Dice que cuando uno se convierte, Dios nos lleva a hacer las buenas obras que de antemano habían sido planificadas que hagamos. Pero es como resultado de la conversión, y esta persona estaba convertida porque estaba haciendo abundantes buenas obras. ¿Qué pasó con esta persona? El verso 37 dice: y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y esto lo vamos a ver enseguida, a veces nos choquea. ¿Han ido a algún velorio? ¿O se han enterado cuando alguien murió? Y cuando de verdad alguien bueno muere, ¿qué es lo que dice la gente? ¿Cómo pudo morir si era tan bueno? Hay gente tan mala en el mundo y no muere. Pero ¿por qué esta persona que era tan buena? Y a veces le quiere pedir explicaciones a Dios. Señor, ¿por qué permites que la gente buena se muera? Y esta persona, Tabita, era una persona buena, que era reconocido como tal por todos los que estaban con ella. Está bien, el que murió, murió. ¿Quiénes se quedan con el problema? Los que quedan vivos. ¿Y qué hicieron estas personas, los hermanos que estaban con ella? El verso 38 dice: y como Lida, donde estaba Pedro en ese momento, dice que como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Entonces, ¿qué hicieron estas personas que se quedaron en esta vida y presenciaron la muerte de esta persona? Dijeron: Pedro está cerca, está en una ciudad cerca, vayan y ruéguenle para que venga. La pregunta es: ¿para qué querían que venga? Y hay varias, seguramente, conjeturas. Probablemente para que los consuele en su dolor, porque ellos sabían quién era Pedro. O para pedirle explicaciones. ¿Por qué Dios permitió que esta persona muera? Veamos qué dice el siguiente versículo, el 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde les rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. ¿Qué dice que hicieron estas personas? Cuando Pedro llega al lugar, a Jope, dice que la llevan donde estaba siendo velada esta persona, y las viudas los rodean, llorando, dice, y mostrando las túnicas y los vestidos que esta mujer hacía para los pobres. ¿Qué estaban haciendo? Yo lo que creo, no lo dice la Biblia, pero parece ser, entendiéndonos como somos, le estaban diciendo: ahí está muerta. Y esta era una persona buena, mira las cosas que hacía. ¿Por qué murió? ¿Por qué Dios permitió aquello? ¿Acaso es que Dios no nos ama? ¿Acaso es que Dios no nos cuida? Eso nos han dicho, nos han predicado y hemos creído. Pero mira, está muerta. ¿Por qué tuvo que morir? ¿Y qué hizo Pedro? En realidad, ¿qué hizo el Señor? ¿Por qué permitió que eso sucediera? Porque todo está bajo el control de Dios. ¿Por qué permitió que eso sucediera y que lo encararan a Pedro de esa manera? ¿Qué es lo que hizo Pedro, el apóstol del Señor?
Los versos 40 y 41 dice: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. El Señor tenía un propósito. ¿Qué estaba mostrando con eso? Los que están conmigo, los que creen en mí, resucitarán. Y esa es nuestra fe. Creemos en Él y en el día final vamos a resucitar para irnos con Él. Los que están convertidos. Ese es el mensaje. El Señor no se olvida de ustedes, aunque su mente por el momento esté pendiente de lo que el Señor está haciendo en este mundo. Ya van a entender que lo más importante no es lo que sucede en este mundo, sino después en el juicio final y por la eternidad. Pero el mensaje es claro. Dios permitió que esto pasara para que Dios muestre su poder y con eso manda un mensaje y nos los está mandando también hasta ahora a nosotros. Vivamos confiados. Vivamos confiados en el Señor. ¿Y qué ocasionó este milagro? Porque cada cosa que hace Dios tiene un propósito. Y la Biblia nos dice si ese propósito se consiguió o no se consiguió. Los versos 42 al 43 dice: esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón curtidor. Mucha gente más conoció al Señor. Y el Señor estaba haciendo su obra. El Señor estaba continuando su obra, esta vez utilizándolo a Pedro. Porque todos los acontecimientos estaban controlados por el Señor, y lo que Pedro estaba haciendo, lo estaba haciendo por el poder del Espíritu Santo que Jesús mismo les entregó. En realidad entonces la obra la seguía haciendo Jesucristo. Y todo lo que Jesucristo quiere hacer y a lo que vino a este mundo es llevarte a la conversión, llevarte a su conocimiento para que puedas nacer de nuevo, ser una nueva criatura y ser hecho hijo de Dios. Eso es todo lo que Jesús quiere hacer. Y cada milagro que vemos siempre apunta a lo mismo. Y en este caso, este milagro permitió que muchos más conocieran a Dios y se convirtieran. Y dice que Pedro se quedó mucho tiempo en ese pueblo a seguir predicando la palabra. Noten varias cosas. Pedro salió de Jerusalén. Pedro empezó a obedecer a Dios, que la palabra debería predicarse en Jerusalén y fuera de Jerusalén. Y Pedro lo empezó a hacer. Al principio no, pero al empujo de Pablo y por la paz que estaba reinando en ese momento, Pedro lo empezó a hacer. Y vean los resultados. Con eso acaba el capítulo 9 y ahora entremos al estudio del capítulo 10, que es una continuación de lo que está haciendo Pedro. El versículo 1 de este capítulo 10 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Y Lucas, en este libro, empieza a relatar y empieza a introducir a un nuevo personaje, Cornelio. Y es una persona
a la que el Señor quería utilizar y lo iba a utilizar para un determinado propósito. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era este Cornelio? Dice que era centurión de la compañía llamada la italiana. Entonces era un soldado romano. Era un soldado romano que tenía bajo su cargo a 100 hombres. Él tenía mando sobre 100 hombres. Entonces era parte del ejército romano, que en esos tiempos estaba controlando todas las tierras de Canaán. Pero ¿qué de particular tenía este hombre como para que Dios se haya fijado en él? El versículo 2 dice que este hombre era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y aquí parece que se introduce una aparente contradicción. Dice que esta persona era piadoso y temeroso de Dios, pero no lo nombra como discípulo o como santo. Entonces, ¿era convertido o no? Pero dice que era temeroso de la casa de Dios y que hacía muchas limosnas, es decir, había buenas obras seguramente por el temor que tenía hacia Dios. Y por eso es que hay que desglosarlo un poco y entender a qué se refiere. Cuando en la Biblia se habla, y los judíos hablaban de temeroso a Dios, se referían o usaban esta expresión para referirse a un gentil, a alguien que no era judío, pero que se había inclinado a la creencia de Jehová. Y en este caso, este romano, viviendo en ese sector, había escuchado de Dios y había dejado de hacer lo que hacía, adorar a sus dioses, como lo hacían los romanos, y se inclinaba por adorar a Dios. Pero que no había terminado de ser parte del pueblo de Israel porque no se había circuncidado. Y los judíos decían que parte del pacto era la circuncisión. Entonces era una persona que creía en Dios, quería seguir a Dios, pero que no se dejó influenciar por las solicitudes humanas, por los judíos. Los judíos decían, si quieres ser del pueblo debes circuncidarte, porque Dios ordenó circunciden a todo varón del pueblo y a los extranjeros que querían pertenecer al pueblo. A ese tipo de persona era Cornelio. Y dice que esta persona oraba a Dios siempre. Tal vez es un gentil que quería seguir al Señor de una mejor manera que muchos judíos. Tal vez era una persona no convertida, pero que tenía un comportamiento más agradable a los ojos de Dios que un convertido. Tal vez era una persona que no asiste a una iglesia, pero que de corazón busca a Dios. ¿Qué pasó con este hombre mientras oraba? Porque dice que este hombre oraba. Los versículos 3 y 4 dicen, cuando él estaba orando, dice, este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo,
tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Se acuerdan cuando en el Antiguo Testamento hay muchos relatos de las ofrendas? Y decía, hagan ofrendas de olor grato que suban a la presencia del Señor. Y a esta persona, este ángel enviado por Dios le estaba diciendo, tus oraciones y tus buenas obras han subido como algo fragante a la presencia de Dios. Y no era convertido. Era una persona que estaba buscando de corazón a Dios. Y Dios se agradó. Y Dios se agradó. ¿Esto qué mensaje nos está mandando? Que las oraciones, la devoción, la fe, las obras, las buenas obras, de los que creen de corazón en Dios, llega como olor fragante a su presencia. Dios lo toma en cuenta. Dios lo ve y se alegra. Y cuando Dios percibe ese olor fragante, no se queda quieto. Él actúa. ¿Qué hizo en esta vez el Señor? ¿Qué le dijo a Cornelio a través del ángel? Le dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Y aquí hay algo extraño, porque el Señor escoge a una persona, en este caso Cornelio, un gentil, una persona gentil del ejército romano, el ejército que estaba tomando el control de todas las tierras en las que habitaba el pueblo de Israel, en son de conquista. Los israelitas estaban queriendo deshacerse del yugo de los romanos. De hecho, los israelitas creían que Jesucristo, cuando dijo yo soy el Salvador, los iba a salvar del yugo romano. Y la mayor expresión del yugo es su ejército. Y este era un hombre del ejército romano. Y eso nos está diciendo nuevamente, no importa lo que has hecho antes, a Dios no le interesa. Lo único que le interesa a Dios es que lo busques de corazón, que lo reconozcas como el Salvador. Y esto estaba sucediendo con este hombre. Pero lo extraño es que Dios se comunica con este hombre a través de un ángel y él tiene un propósito. La pregunta es, ¿por qué el Señor manda a llamar a Pedro? ¿Acaso el Señor no podía hacer lo que él tenía planeado? Solo Pedro podría hacer lo que el Señor estaba planeando, por eso lo manda a llamar. ¿Qué estaba preparando Dios? ¿Cuáles eran los planes de Dios como para agarrar a un hombre del ejército romano y no actuar directamente con él, sino decirle, ve, Pedro está
en una ciudad cercana, que es Jope, ve y hazlo llamar. Obviamente Cornelio no pregunta para qué, simplemente obedece. Pero siguen existiendo las preguntas. ¿Para qué? Dios no tenía el poder y el control de todo como para hacer directamente lo que él quería. ¿Cuáles eran los planes de Dios? Si usted quiere saber de esto, venga el próximo domingo, así de temprano, y vamos a entrar en ese tema. Que Dios los bendiga mucho. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.